Cuando ya nada se espera, personalmente exaltante, mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello cuanto sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio, como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser, y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quienes somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando, canto y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica qué puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta, a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos, sintiendo como nuestras, y vuelan. Son más que lo mentado, son lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. La poesía es un arma cargada de futuro. Gabriel Celaya, muchas gracias. Vamos a continuar, no empezar porque ya empezó con la poesía. Un acto cuyos principales protagonistas serán los testimonios de las víctimas, que es una palabra, víctimas, que en este país se usa muy a menudo y que sin embargo se olvida para hablar de las víctimas más numerosas, más cuantiosas, que son las víctimas del franquismo. Voy a ser enormemente sintético, hablar de las víctimas en este país del franquismo no es hablar de pasado, es hablar de presente. Primero, por una cuestión jurídica y legal, porque son crímenes que nunca han sido juzgados y por lo tanto están pendientes de revisión y las víctimas están pendientes de recibir ese amparo judicial. Ese amparo judicial significa el amparo de un país que les diga merecéis justicia. Nada, ningún pacto, ningún acuerdo puede estar por encima del derecho a las víctimas de delitos de lesa humanidad o genocidio de ser reparadas y amparadas por la justicia. Nada. El derecho de las víctimas de semejantes crímenes a ser reparadas está por encima de cualquier cosa. Vivimos y habitamos la herencia de la impunidad. En nuestro quehacer cotidiano estamos imbuidos de la impunidad que emana de no haber juzgado unos crímenes de lesa humanidad, de caminar y pisar
las fosas sin desenterrar de cientos de miles de hombres y mujeres desaparecidos diseminados por este país. Vamos a empezar con el testimonio de una mujer que es emblema de esta lucha contra la impunidad, de esta mujer que es el emblema contra la lucha de la dictadura, emblema de la lucha contra los crímenes de lesa humanidad y genocidio, en un lugar donde las victorias inesperadas llegaron, en un lugar donde existe un lema que dice que lo imposible solo tarda un poco más y, para sorpresa de los incrédulos, lo imposible llegó. Les dejo con Nora Cortiñas. Buenas tardes a todos, a todas. Es una gran emoción estar acá porque en este momento siento que tengo a mis 30.000 detenidos desaparecidos, hombres y mujeres, a todos los que fueron víctimas también de esa dictadura cívico-militar eclesiástica que tuvimos en Argentina y que también torturaron presos políticos, también miles y miles de exiliados para afuera y para dentro de nuestro país. Estoy acá simplemente como una madre de Plaza de Mayo, de la línea fundadora, sencillamente retribuyendo una parte de la historia nuestra cuando acá en España los jueces, los fiscales, el pueblo español tuvo ese gesto de solidaridad con nosotros para Argentina, iniciando un juicio que aun cuando tiene de ese juicio un solo preso, los otros están siendo juzgados en Argentina. Gracias al juicio que hubo acá, nosotros después tuvimos juicios en Argentina. Y si hay un logro de años de lucha, cuando no teníamos ninguna esperanza, tenemos juicios hacia los genocidas con condenas que van día por día produciéndose. En este momento, toda la gran esperanza es que la jueza Servini de Cubría, en Argentina, escuche las voces de ustedes, los testimonios, y ella también contribuya para que la justicia sobre los crímenes del franquismo sean resueltos con las condenas que corresponden. Nosotras tardamos muchos años, nos parecía imposible que iba a haber juicios. Hace 30 años decíamos, esto va a ser imposible. Sin embargo, recorrimos las calles, no solamente de la Argentina, recorrimos el mundo clamando por esa justicia. Estamos clamando también por la verdad, que también tarda un poco más, pero estamos tocando esa etapa de que se termine la impunidad. Nunca más impunidad para estos crímenes horrendos, nunca más que puedan ir libres por las calles los torturadores, los genocidas. Entonces tenemos que tener confianza, tenemos que salir a luchar acá y nosotros desde allá los vamos a apoyar. Eso se lo prometemos, lo aseguramos y lo aseguramos en nombre de nuestros hijos y nuestras hijas, en nombre de todavía muchos jóvenes que no conocen su verdadera identidad, porque la crueldad del terrorismo Estado hizo que, además de llevarse principalmente a nuestros hijos y nuestras hijas, se apropiaran de los hijos, de los bebés, de las cautivas que estaban embarazadas en esos centros del terror. Se apropiaran de esos bebés para darlos a familias de militares, de policías, de empresarios y robarles la identidad. Bien al estilo nazi, bien con una metodología nazi. Bueno, ahora todavía hay como 500 jóvenes que no conocen su identidad y que por ellos tenemos que luchar. Y como acá también, que hay tantos niños que fueron privados de su verdadera identidad y su verdadera familia, tenemos que seguir también empujando para que acá también todos tengan su verdadera identidad. Y decir
que la lucha esta nos une a todos los países, nos une desde el corazón, desde la sangre, porque yo soy hija, nieta, bisnieta de españoles y ya lo hablo desde las vísceras, desde mis genes, desde mi corazón más profundo, para brindarles todo el apoyo y pedir allá en Argentina que se cumpla también con este pedido de justicia. Y lo vamos a lograr. Y yo voy a pegar este grito que pegamos las madres en cada acto y todos los jueves en la Plaza de Mayo, que es los detenidos desaparecidos presentes, los detenidos desaparecidos presentes, los detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, y hasta la victoria siempre. Vamos a hacer un breve recorrido por el proceso, por este proceso hasta llegar a este momento en el que se pide la extradición de estos torturadores. Justa Moreno va a leer el auto de Servini de Cubría, una síntesis del auto. El auto de la jueza argentina Servini de Cubría exigía la detención preventiva de Juan Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas Aguilar, imputados en la causa por la querella contra los crímenes del franquismo a efectos de extradición para proceder a indagatoria por delitos de tortura. La Audiencia Nacional dejó en libertad a ambos sujetos adoptando como únicas medidas cautelares o precautorias la obligación de presentarse semanalmente ante el juzgado de instrucción número 5 o el juzgado más cercano a su domicilio, extremo que no consta que hayan cumplido, y la retirada de sus pasaportes, medida cuanto menos curiosa, habida cuenta que el propio juez Ruz señaló que dónde iban a estar estos imputados más seguros que en España. Los delitos de tortura constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo que no pueden prescribir y sus responsables están sujetos a persecución a través del ejercicio de la jurisdicción universal, jurisdicción que está en la base de la querella argentina. En el plano internacional, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional definió la tortura como crimen de lesa humanidad. La gravedad de este tipo de crímenes quedó establecida en 3 elementos que se dan perfectamente en el caso de los imputados y en general en toda la querella argentina. Estos elementos son, en primer lugar, la situación del autor del crimen, es decir, el propio Estado o personas que actúan bajo su amparo. En segundo lugar, la situación de la víctima, una víctima que se encuentra en situación de completa vulnerabilidad frente al poder del autor del delito. Y en tercer lugar, el contexto. En el caso que nos ocupa, una dictadura fascista que establece como forma de gobierno un marco de violencia sistemática y generalizada contra determinados grupos sociales y políticos. La Convención de 1984 contra la tortura establece que la represión de los crímenes de lesa humanidad es inderogable y acarrea el deber de enjuiciar o extraditar, así como la exclusión de cualquier inmunidad y la imposibilidad de invocar obediencia debida al respecto. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas pidió a España que los delitos de tortura y desaparición no sean nunca objeto de amnistía o indulto y que se asegure que el crimen no prescribe. Igualmente, pidió a España que ayude a los familiares de las víctimas a esclarecer la suerte de las y los desaparecidos y recordó que todas las víctimas de la tortura y desaparición tienen derecho a reparación e indemnización. Pero, no obstante, el Gobierno español ha
ha hecho caso omiso de todas las reclamaciones emanadas de los órganos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas y la más completa impunidad, como en el caso que nos ocupa, sigue presidiendo la actuación del Estado español en esta materia. El auto de la jueza Servini aclara que las diversas actuaciones y documentación en su poder demuestran sobradamente que en España no se está llevando a cabo investigación alguna eficaz sobre los hechos objeto de la querella. España no solo no investiga, sino, como hace ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional, está garantizando la impunidad de los crímenes fascistas y la impunidad de las personas implicadas en los mismos. Al defender la impunidad de los torturadores y negar la extradición, incumple lo establecido en el Estatuto de Roma, que recuerda que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales. Y al no investigar, ni enjuiciar, ni conceder la extradición, España no cumple sus obligaciones internacionales respecto a los crímenes de genocidio y crímenes contra la humanidad, como lo es el crimen de tortura. Como han establecido las abogadas y los abogados de la querella, si España no muestra voluntad de juzgar, y en casi 40 años no solo no lo ha demostrado, sino que al contrario ha promocionado, condecorado y premiado a los torturadores del franquismo. Por tanto, es obligación de Argentina en este caso, o de cualquier otro Estado, la de juzgar. Obligación que se corresponde a su vez con la que tiene España, que es la de extraditar. La vista de mañana, como la del día 3, va a consagrar una vez más la impunidad de la tortura en España. Ni las víctimas de los torturadores están presentes, ni sus voces se han podido oír, a pesar de que han intentado personarse en los dos procedimientos de extradición. Los testimonios y las palabras que faltan en estas vistas son las que vamos a oír hoy aquí. Son las voces del dolor, de la incomprensión y la indefensión. Son las voces de la verdad. Gracias, Justa Montero. Vamos a leer, Jaime Pastor va a leer la respuesta del fiscal de la Audiencia Nacional. El dictamen del fiscal Pedro Martínez Torrijos, con fecha 31 de enero de 2014, ante la petición de extradición del torturador Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, según denominación del propio dictamen, es favorable al citado y rechaza la solicitud de extradición pedida por el Juzgado Federal número 1 de Buenos Aires para indagatoria. Para el fiscal Martínez Torrijos, el delito de tortura continuada no es sino un delito de lesiones. Tras exponer una serie de consideraciones y referencias que nada tienen que ver con el caso, el fiscal lo reduce todo a unos casos aislados y poco menos que fortuitos de lesiones sufridas por los denunciantes. Por tanto, la Fiscalía obvia, con intencionalidad evidente, algo tan esencial como el contexto en el que se produjo el delito, la dictadura fascista y sus métodos habituales de gobierno que vulneraron sistemática y continuamente los derechos humanos. La tortura no era excepción, sino un método habitual de proceder, de castigar incluso, de asesinar, de las fuerzas de seguridad y represión de la citada dictadura. No estamos, pues, ante un delito fortuito y puntual de lesiones, sino ante un delito de lesa humanidad caracterizado por el derecho internacional y perseguible internacionalmente mediante la aplicación de la justicia universal. La segunda defensa que el fiscal pone de manifiesto en su escrito es que, dado el tiempo transcurrido, sería aplicable la prescripción del delito y, en consecuencia, el plazo de prescripción de 10 años previsto en el Código Penal vigente al momento de los hechos habría transcurrido con creces. Evidentemente, el señor fiscal insiste en su postura, ignorando la realidad y circunstancias del delito, catatónico a su entorno, y alude a la prescripción de lo que por su naturaleza es imprescriptible, los crímenes de lesa humanidad.
En el dictamen se ignoran muy conscientemente la Convención contra la Tortura, los acuerdos de la Corte Penal Internacional y hasta la existencia de los crímenes contra la humanidad. Trae a colación el fiscal una sentencia del Tribunal Supremo Español en la que se dice: la declaración de imprescriptibilidad prevista en los tratados internacionales que han sido ratificados por España e incorporados a nuestro ordenamiento no pueden ser ya aplicados retroactivamente. Esto escrito en fecha del 22 de febrero de 2012, fecha casualmente en la que ya estaba en marcha la querella argentina contra los crímenes del franquismo. A mayor abundamiento, la misma sentencia insiste en esta interpretación favorable a los criminales franquistas ante cualquier eventualidad. Cito: por lo tanto, aun cuando los tratados internacionales sobre la materia fijaran la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad, esa exigencia que ha sido llevada a nuestro ordenamiento jurídico interno tiene una aplicación de futuro y no es procedente otorgarle una interpretación retroactiva. La siguiente argumentación fiscal es que la extradición podrá ser denegada cuando fueren competentes los tribunales de la parte requerida conforme a su propia ley. Alude igualmente el fiscal, en este caso, a la Convención contra la Tortura de 1984, expresando que establece la obligación de perseguir estos delitos, en primer lugar, del Estado en cuyo territorio se han cometido los hechos objeto de persecución. En segundo lugar, establece el criterio de personalidad activa al instituir la jurisdicción respecto a los nacionales del Estado. Para concluir que, a la vista de la preferencia de la jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados, hechos que previamente ha calificado como prescritos, procede rechazar la petición de extradición. Realmente es casi poético, ¿no? O sea, es decir, prevalece España porque se han cometido en España, con lo cual debemos juzgarlos aquí, pero no podemos juzgarlos porque han prescrito. Es magnífico. Va a leer Yayo Herrero la respuesta de los abogados a este dictamen del fiscal, los abogados Carlos Slepoy y Ana Mesuti. La respuesta establece, una vez más, siguiendo los criterios del auto de la jueza Servini de Cubría y frente al criterio de la Fiscalía Española, que estamos ante delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de justicia universal. Del auto, reafirman los abogados, se desprende que se trata de delitos de torturas que constituyen crímenes de lesa humanidad, habida cuenta del contexto en el que la conducta ha tenido lugar. La consideración del contexto es un elemento clave en estos crímenes contra la humanidad. Cabe decir incluso que sin el contexto en el que se cometieron, los hechos individuales no se habrían producido. Y en los casos del que fuera Guardia Civil Muñecas y del antiguo miembro de la Brigada Político-Social González Pacheco, el contexto es la impunidad en la que delinquían, al amparo de una dictadura de carácter fascista y de los cuerpos represores en los que voluntariamente ejercían su oficio de torturadores y perseguidores de cualquier atisbo de manifestación en pro de las libertades democráticas. En tal sentido, la querella argentina no es una iniciativa contra unas personas aisladas, sino contra todo un régimen dictatorial y contra sus servidores vivos más conspicuos en todos los terrenos: aparatos represores, ministros, jueces, empresas, ladrones de niños, etc. De aquí que los abogados afirmen que los delitos de tortura que dan motivo al pedido de extradición no son simples y aislados delitos de tortura, de lesiones, afirma el dictamen del fiscal, sino de crímenes de lesa humanidad, como lo demuestra el contexto en el que se produjeron, en el que la tortura se practicaba sistemáticamente y contra un grupo determinado de personas y coincidía temporalmente con otras graves violaciones de los derechos humanos cometidos por un régimen dictatorial que dejaba a las víctimas en una situación de vulnerabilidad total.
En cuanto a la prescripción a la que se atiene el fiscal de la Audiencia Nacional en insistente defensa de los torturadores para evitar su extradición, establece el escrito de los abogados que estamos ante un delito continuado y contextualizado que lo califica de delito internacional. Por tanto, aplicar a esos crímenes los plazos de prescripción aplicables a los crímenes ordinarios sería desconocer la figura de crímenes internacionales, cuya existencia no depende de la tipificación en los códigos penales nacionales. Estos crímenes existen como tales en el ámbito internacional, es decir, en el de la comunidad internacional toda. No sería admisible que los territorios nacionales sirvieran de cobijo a los autores de estos crímenes. Inadmisibilidad podríamos añadir que es norma admisible en el caso de España en lo que afecta a los crímenes del franquismo, como lo estamos viendo día a día desde hace casi 40 años. España, cobijo de criminales. Así podría titularse simbólicamente el dictamen de la Fiscalía. Los plazos de prescripción que alude el fiscal son los previstos para delitos comunes y no de lesa humanidad, como es el delito que motiva el pedido de extradición, con lo que el fiscal altera intencionadamente la calificación jurídica de los hechos. Recoge el escrito de los abogados un principio enunciado por el jurista argentino Zaffaroni respecto a imprescriptibilidad y retroactividad. Estos crímenes no pueden beneficiarse de ninguna de ambas posibilidades, desde que siempre se trata de delitos cometidos desde el poder y sus autores se encubren con el mismo poder que usan criminalmente. El poder punitivo solo puede ejercerse sobre ellos cuando han perdido ese poder, lo que puede suceder después de largo tiempo. Y tal es el caso en España. Incluso cabe legítimamente preguntarse, por limitarnos al caso de los torturadores de la Brigada Político-Social y la Guardia Civil, si realmente han perdido ese poder. Los cómplices, al menos que les defienden, están en las más altas instancias políticas y jurídicas del Estado, lo que no es poco. Respecto a competencia y territorialidad, el fiscal se reafirma en que la misma corresponde a España y expresa que aquí puede investigarse. Pero volvemos a comprobar por enésima vez, con argumentos y pruebas abrumadoras, que el Estado español no se encuentra persiguiendo de modo efectivo el delito que da lugar al pedido de extradición, habida cuenta de que considera que dicho delito ha prescrito y que, por tanto, no existe voluntad alguna en tal sentido. Para los abogados de la querella, los dos argumentos principales del fiscal español para denegar la extradición en realidad se complementan para favorecerla. Por una parte, se califican los hechos como delitos ordinarios, por lo que se les sujeta a plazos de prescripción que hace imposible su juzgamiento en España. Y por otro, se atribuye a España la potestad jurisdiccional respecto a estos delitos. Si España reconoce que no puede juzgarlos conforme a su legislación y a su jurisprudencia, no debería obstaculizar su juzgamiento en otros estados cuya legislación y jurisprudencia no solo los facultan, sino que les obligan a hacerlo. Pero es el caso que España no solo obstaculiza, sino que defiende la continuidad de la impunidad franquista mediante artilugios jurídicos y alterando la verdadera naturaleza de los hechos y los delitos cometidos, y, en definitiva, la verdadera naturaleza dictatorial del régimen de Franco. Por último, reproducimos la conclusión final de los abogados. En pocas palabras, las discrepancias entre la calificación jurídica del delito que ha dado lugar al pedido de extradición y la calificación jurídica del delito que es objeto del dictamen que respalda el derecho de dicho pedido son tan esenciales que cabría decir que se está pidiendo la extradición por un hecho delictivo y se responde como si se hubiera pedido la extradición por otro hecho delictivo. No es lo mismo la tortura como un hecho aislado que la tortura como parte de una serie de conductas que merecen ser calificadas como crímenes contra la humanidad o actos de genocidio, y como tales no deben verse afectados por los plazos de prescripción aplicables a la tortura como hecho aislado, ni por normas nacionales que se atribuyan la preeminencia de una jurisdicción que no ejercen. Todo ello lleva implícito por parte de la Fiscalía el no reconocimiento del régimen de Franco como una dictadura, al negar el contexto en el que se produjeron la comisión de dichos crímenes. Y lo que no vamos a poder ver en la Audiencia Nacional han tenido la generosidad
de acercarse hasta aquí para que les escuchemos. Lo que nunca hemos podido ver, que es a víctimas del franquismo declarando y testificando y escuchando sus testimonios, vamos a tener la oportunidad de escucharlos hoy. Chato Galante, Felisa Echegoyen, Enrique Aguilar y José Luis Díaz. Muchas gracias. Escuchemos sus testimonios. Buenas noches. Me llamo Chato Galante. Desde 1969 fui detenido en 4 ocasiones. Estuve encerrado en la cárcel 4 años, 3 meses y 17 días aproximadamente. Y finalmente salí con otros 287 presos y presas políticos, con la penúltima amnistía en octubre de 1976. Yo quería contaros en particular, hablaros de la segunda de mis detenciones, que se produce en febrero de 1971, en pleno estado de excepción decretado por la dictadura para frenar las movilizaciones que se están produciendo de rechazo a los consejos de guerra sumarísimos de Burgos, en los que se había pedido 9 penas de muerte en diciembre de 1970. A mí me detienen en una casa que compartía con 2 compañeros, estaba yo solo, en el barrio del Pilar, llaman a la puerta, yo estaba intentando hacer la cena. Me asomo a la ventanilla, a la mirilla, veo una vecina, empiezo a abrir y de repente es como un estallido, debieron de dar un patadón del otro lado y me golpea la puerta a la cabeza, me aturde y ahí, cuando estoy intentando ver, me reconozco a González Pacheco, conocido de mi anterior detención, que entra como siempre con una pistola en la mano y empieza a golpearme en la cabeza. Yo estoy aturdido, me tiran, me patean, me bajan literalmente a rastras los 2 pisos hasta un coche donde me hacen la gracia de decir que era típica, por otra parte, ¿no? Mira, estamos cerca de la Universitaria, vamos a acercarnos allí, le damos 2 tiros y después decimos que ha sido un ajuste de cuentas entre ellos. Bueno, entro en la Dirección General de Seguridad por el callejón de la calle del Correo y allí, como siempre, pues tienes un comité de recepción que hacen un pasillo, algunos miembros de la Brigada Político-Social o gente de la Guardia de la Policía, con palos, con porras, con algún puño americano. Entonces tú pasas por ahí y te golpean todo lo que pueden. El secreto ahí es intentar que no te tiren, porque si te tiran difícilmente vas a poder levantarte. Entonces ya sabía yo que no había que correr, había que ir con la mayor tranquilidad posible, aguantando aquello hasta que entrabas. Desde el principio me di cuenta que aquella vez la cosa iba a ir mal, francamente mal, porque me desnudaron para cachearme como otras veces, pero ya no me devolvieron mi ropa. Me dieron una especie de mono y un tabardo de estos antiguos de la cárcel que estaban hechos con un material indescifrable e indescriptible, no se sabía muy, lo único que estaba claro es que picaba muchísimo. Bueno, estuve muy poco tiempo en el calabozo, me subieron rápidamente a la zona de interrogatorios, me esposaron las manos a la espalda y ni me preguntaron. Empezaron a golpearme la cabeza, agarrada por el pelo contra el borde de la mesa, a darme con golpes, con porras en el cuello, en la espalda, puñetazos, ¿no? Todos intentábamos tener un truco, porque yo tenía 22 años y tenía muchísimo miedo.
y a lo que más miedo tenía era a cantar, a derrotarme en el argot, el delatar a alguien, el pensar que si yo hacía eso no iba a poder vivir conmigo a gusto en mi vida. Y eso era a lo que más miedo tenías. Entonces, la fórmula para resistirlo era, yo pensaba en una escena, ahí estaba en la misma mesa, los mismos sicarios golpeándome, pero alrededor, sentados, estaban mis amigos, mi padre, la gente que más quería, y no los podía defraudar. Esa era la forma de intentar aguantar. Y daba resultado al principio, cuando se trataba de eso, de golpes, porque es verdad que en aquella ocasión prácticamente ni preguntaban, pero perdía eficacia. Se te iban perdiendo, se te iban borrando la gente. Cuando ya descubrías que estabas desnudo, que como te habían colgado, te estaban pegando en los glúteos, en las plantas de los pies, en los genitales. Entonces, ya estabas completamente desnudo en esa situación, no tenías ningún tipo de conciencia del tiempo que llevabas allí, no sabías si te habías desmayado y habías estado 10 horas o 10 minutos. Esa era la situación. Ahí ya no había teatro que valiera. No había teatro que valiera cuando descubrías que te meabas. Y descubrías que meabas sangre. ¿Sí? Yo recuerdo que pensé, no vas a volver a joder en tu vida. Y tenía 22 años y acababa de estrenarme. Aquello era bastante dramático para mí, pero dije, bueno, habrá que aguantar y mear, yo no sé si coágulos o lo que fuera aquello, producía un dolor tremendo, probablemente más del que me estaban haciendo cuando me golpeaban. Y ya no me bajaban porque esta gente no estaba, claro, no iba a cargar con uno, yo no me podía mover ya, no podía ponerme sobre las plantas de los pies, y me dejaban enganchado a un radiador. Y cuando pasaban, te golpeaban, alguno más gracioso te apagaba un cigarro en la cabeza o en la espalda, y volvías a entrar y no sabías cuánto tiempo llevabas, y ya intentabas aguantarte en lo que fuera. Yo recuerdo en esa situación a nuestro amigo González Pacheco entrar parsimoniosamente, quitarse con la pinta de hortera de siempre, quitarse unas gafas de estas de aviador yanqui, dejarlas en la mesa, ponerse a hacer gritos y posturas de karate y decirte, estas manos son armas y con ellas voy a destruirte, y dar grititos. Y yo pensaba, qué esperpento. Es que qué ocasión para Valle. Pero aquel hijo de Satanás era un tío capaz de matarme. Y yo sabía que habían matado a Enrique y que habían matado a mucha gente. Y decía, joder, ¿será posible que este idiota, que está subnormal, me tenga en la condición en la que estoy? Bueno, así, un tiempo y otro. Y el factor tiempo era determinante. En una situación normal tú tenías que aguantar 72 horas. 72 horas que no sabéis lo que duran 72 horas. Pero en aquella oportunidad no. En aquella oportunidad estaba un estado de excepción. Yo estaba en el reino de irás y no volverás. Podían tenerme todo el tiempo que quisieran, todo el tiempo que quisieran. Ni mi familia sabía dónde me tenían, ni tenía ninguna posibilidad de ver a ningún abogado, no existía. Yo no era
una persona, probablemente ni un animal, era una cosa que estaba allí, con 22 años, con mucho miedo y decidido a aguantar ya por rabia. Os lo digo de verdad, ni por mis convicciones políticas, por rabia, porque yo era un ser humano. Bueno, acabando esa rabia, esa misma rabia es la que uno siente cuando lee el dictamen de un fiscal que dice que aquello fueron, como dice, delito de lesiones, como si aquello fuera un partido de fútbol, más o menos. Y te das cuenta que es que el señor Martínez Torrijos y el señor Javier Zaragoza tienen que encubrir la dictadura de Franco, que se lo ha ordenado el fiscal general del Estado, que se llama Torres Dulce, como uno de los magistrados que a mí me condenó en el Tribunal de Orden Público a 6 años de prisión. Ese tribunal de represión política que en aplicación de leyes fascistas nos perseguía, ese mismo que continúa hoy. Porque cuando la justicia española hoy encubre la tortura, se está haciendo cómplice de ella. Y lo que tenemos es exactamente lo que permitieron que perviviera después de la muerte del dictador. El mantener el aparato de Estado sin la más mínima manchaimismo de la dictadura en la democracia, no lo hemos terminado de pagar aún. Y hay que pagarlo de una santa vez. Y hay que hacer que esa gente toda cumpla y pague por los delitos que están cometiendo también hoy, cada día que pasa sin que hagan justicia. Bueno, os cuento el final. El final de mi detención me sacaron y me dieron un manguerazo. Yo me decía, hostia, esto es lo mismo, es que hemos acabado. Y efectivamente me dieron mi ropa, dije, me voy. Pero me metieron en una furgoneta y pensé, no, la Cunda, Carabanchel, no soy solo yo, o hay más gente o puedo ir a otro lado. Y tuve más miedo aún que cuando estaba en la dirección general. Y me arrastré hasta el final y como no podía sentarme porque no había quien pusiera el culo en ningún sitio y de pies no me mantenía, estaba allí de rodillas al final. Y empezaron a llegar la gente que iba a ir a Carabanchel. Y yo ya me di el gran alegrón, pero me di cuenta que me miraban con miedo y con asco. Y cuando les pregunté, ¿pero qué día es hoy?, empezaron a pensar ya que estaba loco. Y cuando les pregunté el mes, porque yo creía que había estado meses, y había estado 14 días. 14 días que me habían parecido 14 meses. Bueno, por lo menos un par de meses sí que pensaba que me había tirado allí. Y entonces me dio la risa. Me empezó a dar la risa porque uno siempre iba, aunque parezca mentira, cuando uno iba a Carabanchel iba contento. Había salido del reino de irás y no volverás y había salido entero. Ya había salido con su dignidad. Eso era lo importante y me eché a reír porque me acordé de una cosa. Cuando me habían detenido y me golpeaban y me bajaban y me daban en la cabeza, la vecina a la que habían utilizado de señuelo les decían, no le golpeen en la cabeza que está estudiando. Pues eso, me golpearon en la cabeza aunque estudiara.
Félix Echegoyen y lo que voy a hacer, si nos importa, lo he escrito lo que quiero deciros, ¿no?, de lo que me pasó, porque para evitar ponerme más nerviosa. Bien, el 8 de octubre de 1974, a las 11 de la mañana, vi a varios agentes de la Brigada Político-Social en la plaza de Lavapiés, no que pudieran estar vigilando mi casa, situada en la calle del Olivar 42. Giré la cabeza de forma que no vieran mi cara. Entré en un supermercado y al salir ascendí por la calle Lavapiés, giré a la derecha por la calle San Carlos, bajé por la calle del Olivar y llegué a mi casa sin problemas. Me temblaban las piernas, pero tenía una idea central en mi cabeza: destruir toda la documentación política interna de la Liga Comunista Revolucionaria, cumpliendo así con las normas de seguridad de mi partido por lo que pudiera ocurrir. Seleccionar los documentos y quemarlos me llevó unas 7 horas, pues lo iba haciendo poco a poco sobre el suelo de la sala de estar. Hacia primera hora de la tarde, más o menos, recibí una llamada telefónica de un compañero de la Liga Comunista Revolucionaria, que está aquí, preguntando por Lucio, mi marido, el cual había salido de casa temprano y no había vuelto. Utilicé la coartada oportuna que teníamos convenida para advertir del peligro al resto de la organización. Sobre las 18 horas, y a punto de salir de casa, alguien llamó a la puerta. Sigilosamente miré por la mirilla y descubrí con espanto que era la policía política. Después todo ocurrió muy rápido. Empezaron a gritar: «Policía, policía, abre la puerta». Apenas tuve tiempo de retroceder hacia la cocina, que estaba detrás de mí, y me escondí detrás de la nevera. Me encontraron nada más tumbar la puerta. Pistola en mano, me sacaron de los pelos a patadas, golpes contundentes, puñetazos. Me llevaron hacia la ventana abierta de la sala y yo, creyendo que me iban a tirar por ella, empecé a gritar pidiendo auxilio. González Pacheco me metió un pañuelo en la boca ahogándome el grito y también la respiración. Buscaban restos de la vietnamita, que pensaban había quemado, y estaban furiosos de no encontrar indicios de ella. No sé cómo llegué a la DGS, a la Dirección General de Seguridad. Supongo que me llevaron en coche, pero tengo una laguna de mi tránsito desde mi casa hasta allí. Tenía 26 años y estaba aterrorizada. Ya en la Dirección General de Seguridad, las palizas orquestadas por Billy el Niño y secundadas por otros se reproducían en cada interrogatorio al que me sometieron, cada poco tiempo, durante el día y la noche. Desde que me detuvieron en casa y durante los 3 días que estuve en la Dirección General de Seguridad, me sentí como un guiñapo al que balanceaban de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás. Creo que lo único que me mantenía en pie eran los impactos que mi cuerpo recibía de ellos, como si compitieran en la forma de golpearme para evitar que cayera. Era tal el temblor, el dolor y el pánico que tenía que no fui consciente de que mis pies tocaran el suelo en ningún momento. Deseé morirme con tanto empeño que la obsesión recorrió todo mi organismo y gracias a ello, en uno de los interrogatorios me sobrevino un ataque que a día de hoy no he podido calificar de qué tipo fue. Tras emitir unos gritos, aterradores, me quedé completamente rígida, sin voz, sin respiración, en estado catatónico, por lo que me sacaron de ese despacho y me dieron una pastilla con un aspecto similar a una aspirina. Creo que esto me sucedió el día, aunque no lo sé con exactitud, porque ahí dentro pierdes la noción del tiempo, como dice muy bien mi compañero. Lo que sí sé es que no volvió a interrogarme González Pacheco, y los que lo hicieron no me tocaron, sino que, haciéndose pasar por buenos, intentaron que denunciara a mis compañeros y que declarara en mi contra, cosa que no lograron. A esta declaración tengo que añadir que mi cuñada, María Luisa González de la Fuente, que nada tenía que ver con la Liga Comunista Revolucionaria, la detuvieron en su casa, en casa de su madre, solo por el hecho de Lucio, mi marido. La interrogaron, la pegaron
y a los pocos años se suicidó. Gracias. No sé si se oye. Soy Enrique Aguilar Benítez de Lugo. La gran detención se produjo, en mi caso, el 16 de mayo de 1973. Antes había sido detenido 3 veces, pero con poca repercusión en mi estado físico. Pero el 14 de mayo del 73 era una fecha muy especial. En la manifestación del 1 de mayo, convocada por el FRAP, se habían producido varios heridos entre las fuerzas de la llamada seguridad y uno de ellos había fallecido. Me detuvieron en el barrio de Vallecas a punta de pistola, a punta de la pistola de Billy el Niño. Me metieron en un coche y desde nada más entrar en el coche empezaron los golpes, los puñetazos, en fin, todo lo que podéis imaginar, en las amenazas, en el trayecto hasta la siniestra Dirección General de Seguridad. Al llegar inmediatamente, sin pasar ni el reconocimiento médico, ni inscripción, ni nada, me subieron a un despacho, todo ello dirigido por Billy el Niño, y nada más subirme al despacho, Billy el Niño dijo: quitar el crucifijo que este se va a enterar. Y delante del crucifijo no podemos trabajar bien. Y dirigiéndose a una perchera, dijo: aquella es la gabardina del policía que murió el 1 de mayo, así que te vas a enterar. Y efectivamente me enteré. El primer interrogatorio duró desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana del día siguiente. 13 horas seguidas, sin especiales métodos, simplemente palos en los pies, golpes en los pies y golpes en las nalgas. Acabaron arrancándome la piel a tiras. Eso me llevaría luego a estar, cuando llegué a Carabanchel, a los 7 días de la detención, el médico de la cárcel no quiso hacerse cargo de mí. Los policías que me llevaban decían que al hospital no me podían llevar, que eso de ninguna de las maneras, y al final intervino el director de la cárcel y me ingresaron en la enfermería. En la enfermería estuve 82 días ingresado y tuve a los pocos días la satisfacción de ver a mis camaradas que se acercaron, a Luis Roncero Doña, que no le veo por aquí, y a José Luis Díaz Fernández, que llevaba ya unos días ingresado en Carabanchel. A los 3 días de estar en la Dirección General de Seguridad, aunque no había estado de excepción, me llevaron a la Capitanía General, cerca de Atocha. Intenté ponerme en contacto con algún abogado, el coronel o comandante o quien fuera, pero tenía estrellas. Dijo que de eso nada, que de vuelta a casa, a la Dirección General de Seguridad. Y siguieron los interrogatorios, unas veces más violentos, otras veces menos violentos, algún policía medio bueno, o que se quería hacer medio bueno, alguno sádico absoluto como Billy el Niño, que se regocijaba en el sufrimiento. Pero además de Billy el Niño, yo quiero aprovechar esta ocasión para decir que había muchos más elementos en el sistema represivo. Por ejemplo, una noche, de las 6 o 7 que pasé, una noche entera, me la dedicaron a analizar todas las fichas de matrícula de la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, de la Complutense, porque tenían algún dato que apuntaba que algún estudiante de la Facultad de Ciencias de la Información era miembro de los comandos del FRAP. Aquellas fichas, evidentemente, o se las mandó el rector de aquella época o se las mandó el decano o vicedecano de la facultad. Colaboraron activamente. Y también colaboró activamente
la que en teoría era médico, como yo. Yo cuando me detuvieron era médico, doctor, profesor titular de la universidad. Y cuando al cabo de 24 o 36 horas me pasaron a que me inspeccionara la doctora, por llamarla de alguna manera, me fui a sentar, aunque no podía con mi alma, me dijo, no se siente, que usted habrá hecho algo muy grave, usted es un terrorista y yo no le voy a tratar. Yo no le voy a tratar. Le dije, llevo 24 horas o no sé cuánto en Anuria, y me dijo, básicamente ese es su problema, ¿no? Haberse comportado de otra manera. Cuando llegué a Carabanchel me di cuenta que tenía el imperativo moral de denunciar lo que me había pasado. Y fueron bastantes abogados por razones personales, desde Joaquín Ruiz Jiménez a otros, que fueron a intentar hacerse cargo de mi defensa, y yo les puse a todos los que iban una condición. Y era que, bueno, yo no sabía lo que iba a estar en la cárcel, me imaginaba que por lo menos hasta que el dictador muriera o acabáramos con él íbamos a estar en la cárcel, pero que lo que sí estaba decidido era cumplir con lo que creía que era evidente, que era hacer una denuncia de los maltratos o torturas sufridas. Al final conseguí que Cristina Almeida llevara mi caso, puso la denuncia y tuvimos un careo entre los policías que me habían detenido, entre ellos Billy el Niño, en un día tal como hoy, nunca se me olvidará. Nunca se me olvidará porque era un día de Champions, entonces la Copa de Europa, en el cual el Barcelona cayó eliminado contra el Glasgow Rangers. Y los policías que en la vuelta a Carabanchel me llevaban, pues tenían la radio puesta y me enteré, lo cual tampoco fue una gran alegría. ¿Qué experiencia puedo yo sacar? La primera es que, como decía Billy el Niño y sus secuaces, no os hagáis ilusiones, a nosotros no nos pasará nada. Es más, seguiremos siendo la policía del futuro. Y a nivel personal es que ni me rompieron ni me cambiaron. Y sigo teniendo la misma fe en el socialismo de hace 40 años. No se oye, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Soy José Luis Díaz Fernández, médico, un compañero de Enrique, un poquito más joven que él, pero bueno. Y del mismo sumario que él, son de la misma detención, la detención de mayo del 73, éramos del Partido Comunista de España, marxista-leninista entonces, y a consecuencia de la manifestación del 1 de mayo que ya contaba Enrique, ¿no? A mí me detuvieron, a mi mujer la detuvieron en el trabajo, ella era enfermera en la Fundación Jiménez Díaz, y a mí en mi casa, a la misma hora más o menos por la noche. Y estaba Billy el Niño y tal, los detalles de la detención, y bueno, pues son menores comparados con lo fundamental y son parecidos a los demás, ¿no? Yo estuve en la Dirección General de Seguridad 7 días. También pasó lo mismo, porque pudimos estar, no era estado de excepción como le había ocurrido a Chato, que podía estar todo el tiempo que fuera, teóricamente eran 72 horas, pero como nos pasaron a tribunal militar, me pasó como Enrique, nos llevaron a la Capitanía General y el juez militar que fuera dijo que para adelante, que lo que hiciera falta, a las 72 horas y hasta 7 días, más o menos como Enrique. Los interrogatorios duraron en torno, yo tengo que calcular, unas 60 a 70 horas, 10 horas diarias de media, ¿no? Al principio, bueno, los golpes y las palizas, los golpes, los puñetazos y eso los descarto porque no tienen mayor importancia comparado con lo que es la tortura de verdad. No tienen tal importancia que puede ser
una lesión, como dice el fiscal, de ahí producirse una lesión que puede ser grave, pero bueno, en nuestro caso no. Las pistolas encima de la mesa, el psicológico, que te voy a matar, que tal, todo eso, ideológicamente me consideraba muy fuerte, y entonces pues todo eso, pues bueno, pues me la repampí. Vamos, casi me reía, ¿no? O sea que tampoco, no, hombre, reírme no, pero le daba poca importancia. Me llevaron a mi mujer, la llevaron allí, mi mujer está embarazada de 3 meses. Y para obligarla a ponérmela allí delante y decir hazlo por mí y por el niño, pues le dieron puñetazos en la barriga, como luego me enteré. Después el niño salió bien de todas maneras, está muy bien, ahora tiene 40 años y está estupendo. Pero vamos, pero para ella fue aquello también, ni para mí. Ninguna de esas cosas, pues hombre, te afectaban como no te van a afectar, pero el objetivo de la policía, normalmente cuando se emplea la tortura o incluso golpes, hay 2 fines. Básicamente 2 fines. Uno es hacer daño por hacer daño. Eres enemigo, te voy a putear y te voy a hacer daño hasta matarte si puedo, y si no, por lo menos hacerte mucho daño. Y otro es conseguir información, digamos el segundo más inteligente, ¿no? Conseguir información, conseguir una declaración, conseguir lo que quieras, ¿no? En nuestro caso no había, las detenciones nuestras no había ninguna prueba, entonces la única prueba era tu propia declaración de que tú eres miembro del FRAP, del PCML, dirigente o no dirigente, del comité de no sé dónde, de no sé qué, para poderte condenar, con lo que realmente luego nos condenaban, con la autodeclaración que conseguían sacar al cabo de muchos días, ¿no? Al cabo de muchos días, porque no había ninguna otra prueba, tampoco había ninguna denuncia especial, eran atando cabos, ¿no? Entonces, la tortura, que es en lo que quiero un poco centrarme, la tortura en nuestro caso era una cosa como muy... Conesa, que era el jefe de Billy el Niño, de González Pacheco. González Pacheco estuvo las 70 horas conmigo, las 70, enteras, no hubo 10 minutos que no estuviera él, más luego alguno más por allí y tal, ¿no? Pero su jefe Conesa, unas 2 o 3 veces un momento que apareció por allí, decía ponerle unos garbanzos en el suelo y ponerle de rodillas, que a mí me dieron ganas de echarme de reír, debe ser muy duro eso, pero bueno, pero yo en principio me parecía que hay una nimiedad, ¿no? Pero básicamente, ¿en qué consiste la tortura? La tortura, y eso lo aprendí entonces allí, puede ser la cosa más pequeña y más nimia del mundo, pero repetida continuamente, con una cadencia continuada y sin fin. Sin fin, es decir, que no tiene fin. Y encima, si es con intención de sacar información, que tú la puedes parar cuando tú quieras. Con levantar la mano se para. Entonces, eso es una tortura. En nuestro caso, la tortura fue, igual que Enrique, fue pues con la porra de policía, palos en el culo y en la planta de los pies. Cada 10 segundos o cada 15 segundos, 1, 2, 3, 5 minutos, 10 minutos, un cuarto de hora. Y llega un momento que pues dices, ¿cuándo levanto la mano, no? Yo levanté la mano y dije, soy miembro del Partido Comunista de España, marxista-leninista y tal. Y ahí paró, y ahí fueron 2 días más, y más interrogatorio, y más para arriba, y más para abajo, y luego ver lo que pueden sacar. Y ahí sí te blindas más, dice, bueno, lo mío es lo mío, pero como decía Chato, dice, pues bueno, tengo que blindar gente. Yo tenía la media organización de Madrid y la conocía, pero bueno, no con muchos eran nombres de guerra, pero la podía conocer, ¿no? Y entonces preservar todo lo que puedes preservar hasta el máximo. Tengo que decir que al 100% no preservé, y lo siento mucho en el alma, pero preservé más del 99%. Es decir, que bueno, y entonces viene todo el tema además de inventarte todo un sistema de todas las mentiras que vas contando para ir prolongando, que sea la misma la que ha contado hoy, que la que cuento mañana, que la que cuento pasado y que la que cuento tal. Pero vamos, fueron muchas horas de 70 horas de interrogatorio, de las cuales tortura, y en concreto tortura repetida, pues pudieran ser, pues no sé, a lo mejor fueron 3 o 4 horas en total, bueno, a lo mejor fue menos, pero se hacía absolutamente eterno, ¿no? Y luego en concreto con Billy el Niño, naturalmente, que era la dictadura franquista, lo mío, lo que estamos aquí, lo que estamos contando no es nada comparado con lo que pasó a lo largo de toda la historia de la posguerra española, con la cantidad de muertes, o con lo que pasó en Argentina, que nos estaban contando hace un momento. O sea, hasta dice, bueno, ¿de qué voy a presumir yo aquí? Si esto hombre, pero tampoco es comparable, ¿no? Pero, o sea, era sin duda ninguna la dictadura franca, porque fueran los últimos momentos. Poco después de nosotros hubo 5 fusilamientos, o sea que tampoco... Que aunque había pasado lo peor, pero no del todo, ¿no? No del todo. Pero luego en concreto, además,
el personaje, que también porque se está enfocando al personaje de González Pacheco, es un perturbado absoluto, porque independientemente de que estuviera, digamos, entre comillas, haciendo un trabajo y teniendo que sacar una información y teniendo que conseguir lo que fuera, es que disfrutaba, es que es un psicópata, y todos los que han pasado por sus manos, o todos los que han conocido, incluso sin pasar por sus manos en la universidad, porque él se disfrazaba, iba a las asambleas, Jaime Pastor lo habrá visto 800 veces ahí en las asambleas y en muchos más sitios, vamos. Y entonces era un psicópata perturbado, mala persona y disfrutando, como decía Enrique. O sea que, y bueno, pues también decir un poco, aunque no, como dice Enrique, que mi ideología no ha cambiado. Y bueno, y ni estoy orgulloso ni todo lo contrario, o sea que lo asumo perfectamente esta etapa de mi vida, de la cual pues me parece que hicimos lo que debíamos hacer. Y un poquito, y el granito de los millones de los granitos de arena que pudieron ayudar a que algo cambiara, aunque luego pues tampoco es para tanto lo que ha cambiado, pero bueno, pero bueno, pues vale. Gracias. Isabel Pérez Alegre leerá un texto en nombre de otras víctimas que no están aquí y de algunas que están, y para aglutinar y resumir su testimonio. A quien corresponda. Los abajo firmantes, víctimas directas del torturador José Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, ante la vista pública convocada el próximo día 10 de abril en la Audiencia Nacional sobre su posible extradición a la Argentina para responder por los cargos presentados contra él, al igual que contra otros acusados de crímenes durante la dictadura franquista en el marco de la llamada querella argentina, nos consideramos moralmente autorizados y obligados a expresarnos por medio de la presente nota. En estas fechas en que tanto se ha hablado de otras víctimas, resulta una vez más sangrantemente paradójico y chocante el trato discriminatorio, el desprecio tan sistemático al que seguimos siendo sometidas por parte de todos los poderes públicos las víctimas de la dictadura de nuestro propio país. Han pasado casi ya 40 años de la desaparición física del dictador y, sin embargo, una espesa capa de impunidad y ocultación sigue cubriendo los numerosos crímenes cometidos por aquel régimen hasta en sus sectores finales. Ni uno solo de sus perpetradores ha respondido por sus actos, ni una sola de sus víctimas ha sido oficialmente reconocida como tal. Dado el tiempo transcurrido, muchas de las víctimas de la dictadura ya no pueden aspirar a que la verdad sea conocida o a recibir justicia y reparación por sus sufrimientos, puesto que han fallecido a lo largo de esta larga travesía de indiferencia oficial. Sin embargo, también somos bastantes las víctimas y testigos directos que aún estamos aquí, comprobando no solamente cómo se nos niega nuestro derecho a la justicia, sino como muchos responsables de los crímenes que en algunos casos hemos padecido en propia carne, gozan no ya de impunidad, sino incluso de puestos y prebendas oficiales, y chocando una y otra vez contra el muro de indiferencia e hipocresía que los sucesivos gobiernos y estamentos judiciales han levantado para proteger a los criminales. Todos los organismos internacionales de derechos humanos reconocidos nos dan la razón. Los argumentos esgrimidos por el Gobierno y la Judicatura en nuestro país para cerrar todas las puertas a la investigación y apertura de procesos por los crímenes del franquismo son flagrantemente inconsistentes frente a los tratados y la legalidad internacional, además de éticamente impresentables. Ni la prescripción ni la amnistía son aplicables a los crímenes de lesa humanidad, ni la falacia de que estos crímenes se están ya investigando en España son otra cosa que burdas excusas para enmascarar la protección del Estado a los criminales. Un Estado que se pretende respetuoso con los derechos humanos,
pero que aún permite la pervivencia de innumerables vestigios públicos de homenaje a hechos y personajes del antiguo régimen, posicionando con todo ello a España ante la escena internacional en cabeza de los países más recalcitrantemente negadores de su propia memoria, como uno de los últimos reductos de impunidad. Hasta tal punto ha llegado la cerrazón y el empecinamiento de las autoridades españolas en su negativa a reconocer nuestro derecho a la verdad y la justicia, que nos hemos visto obligados a recurrir al principio de justicia universal ante crímenes de lesa humanidad y buscar justicia fuera de nuestro país. Es algo que nos avergüenza como ciudadanos y que nos cuesta explicar a los jóvenes que no vivieron esos años y que no pueden aceptar esta herencia infame. Pero ni nosotros, ni nosotras, ni la mayoría de nuestra sociedad aceptaremos indefinidamente la mordaza y la venda impuestas. Por el contrario, cuanto más tiempo pase sin hacerse justicia, mayor será el clamor, mayor el dolor y la indignación, y también mayor la culpa de los que nos intentan silenciar e ignorar. Que quede bien claro, en este caso concreto, así como en el resto de los casos incluidos en la querella argentina, las víctimas conocemos el crimen, conocemos al criminal, hemos denunciado y documentado los hechos, somos la prueba viva del delito y mientras nos quede un soplo de vida llegaremos hasta donde haga falta para hacer justicia. En consecuencia, exigimos de ese tribunal que no cierre la única vía de justicia que se ha conseguido abrir tras todos estos años. Y ya que en nuestro propio país se nos niega la justicia que en derecho nos corresponde, permita que en aplicación del principio de justicia universal contra los crímenes de lesa humanidad sea extraditado el torturador González Pacheco a la Argentina para responder por sus fechorías. Para cerrar el acto, Olga Rodríguez va a leer el manifiesto y creo que en nombre de todos agradecer con infinita gratitud los testimonios que acabamos de escuchar, que deberían ser retransmitidos por la televisión pública y que todo el mundo supiera qué es lo que ha ocurrido en este país, porque en concreto mi generación lo ignora en su gran mayoría. Muchísimas gracias. Olga Rodríguez cerrará con el manifiesto. Me pide la organización que comente y explique que evidentemente las 4 víctimas de Billy el Niño que han hablado aquí lo han hecho también en representación de los millones de víctimas de la dictadura franquista, de los cientos de miles de desaparecidos, de los esclavos obligados a hacer trabajos forzados, de los niños robados, etcétera, etcétera. Y yo a nivel personal, a título personal, también agradezco a los organizadores este acto. Aquí se respira dignidad, aquí se respira verdad, justicia y reparación, algo que en este país nos lo han negado, algo fundamental para construir una democracia sana. Y nos lo han negado también a los nietos y bisnietos, entre los que me incluyo, que seguimos a día de hoy viendo cómo nuestros familiares están en fosas y cómo nos niegan esa justicia y esa memoria fundamental, cómo nos niegan, cómo no estamos, cómo no formamos parte de la historia oficial de este país a día de hoy y cómo nos niegan herramientas fundamentales para construir un civismo sano, como decía el poeta argentino Juan Gelman. Sin más dilaciones, paso a leer el manifiesto. Si en este país no hubiera impunidad, González Pacheco y Muñecas Aguilar habrían sido juzgados y condenados hace ya mucho. Pero casi 40 años después de la muerte del dictador, ni uno solo de los crímenes cometidos por el franquismo ha sido juzgado, negando así a las víctimas su derecho a la justicia, un derecho humano básico presente en multitud de declaraciones y de tratados firmados por el Estado español, incluido el Tratado contra la Tortura. Precisamente la justicia universal se puso en marcha para evitar situaciones como esta, para juzgar crímenes que avergüenzan al conjunto de la humanidad y que permanecen impunes a día de hoy, porque sus autores están protegidos por gobiernos, por el ordenamiento jurídico y por la judicatura de los países que cometieron sus crímenes. Por eso, para alcanzar una justicia que en nuestro país se nos negaba, presentamos nuestra querella en Argentina, recurriendo al principio de la justicia universal.
La justicia argentina ha admitido esa querella porque considera que los crímenes del franquismo son crímenes de lesa humanidad, que no prescriben ni pueden ser amnistiados o indultados por leyes de punto final. No cabe duda de la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno, máxime en materia de derecho internacional humanitario. Así ha sido reiterado por distintas instituciones internacionales que vienen solicitando al Gobierno español la apertura del proceso al franquismo y la derogación de la Ley de Amnistía de 1977. Sin embargo, mañana jueves, al igual que el pasado día 3, cuando se abordó la petición de extradición del Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar, la justicia española escribirá otro vergonzoso capítulo de su larga historia de encubrimiento de los crímenes de la dictadura. El fiscal Pedro Martínez Torrijos, amparándose en falsas cuestiones de procedimiento y negando principios básicos de la justicia, se va a pronunciar contra la extradición de Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, miembro de la Brigada Político-Social, es decir, la policía política del franquismo, considerando que sus crímenes son de derecho común y que, por tanto, han prescrito y están amnistiados. Con este argumento, el fiscal está aislando de su contexto los delitos de tortura por los que se acusa a González Pacheco. Y ese contexto no es otro que el de un escenario de persecución y de represión en el marco de una dictadura contra aquellas personas que adoptaban posturas políticas contrarias al régimen franquista. Pero en esta vista de extradición nadie va a defender los criterios expuestos en nuestra querella. Tampoco se van a escuchar a las víctimas de la tortura y finalmente nadie se personará a defender las razones por las que la jueza Servini de Cubría pide estas extradiciones. Además, dado que el fiscal hará dejación de su deber de garantizar el derecho a la justicia de las personas que fueron torturadas, estamos en condiciones de afirmar que se va a asistir a una nueva farsa. La justicia española ha demostrado que ni ha juzgado ni quiere juzgar los crímenes de la dictadura. Por lo tanto, si no juzga, no tiene nada que decir sobre un proceso abierto por la justicia argentina, en aplicación de la justicia universal, y cuyo objetivo es acabar con esa impunidad. Por esta razón, la vista que se va a celebrar este jueves no tiene ninguna razón de ser. Ambos torturadores deberían llevar meses en Buenos Aires, donde se les quiere tomar declaración indagatoria para establecer su relación con los crímenes de los que se le acusa. El Estado español sigue negando verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes de la dictadura. Da la espalda a la jurisdicción universal, que, como es lógico, defiende a las víctimas y no a los verdugos. Como recordaba el relator de Naciones Unidas, Pablo de Kiev, este lunes en el diario The New York Times, algunos problemas no desaparecen, no pueden ser barridos bajo la alfombra. La gente, como es lógico, no olvida. El relator especial de Naciones Unidas ha pedido al Gobierno español que abandone la excusa de que resarcir a las víctimas del franquismo reabre heridas. Ha pedido que se derogue la ley de amnistía y ha criticado duramente al Estado español por no haber hecho más en favor de los derechos de las víctimas. Mientras los crímenes de la dictadura franquista continúen impunes, se estará transmitiendo un mensaje enormemente peligroso, que los regímenes totalitarios pueden campar a sus anchas, pueden matar, pueden cometer crímenes de lesa humanidad e irse de rositas. Por eso, después de valorar las razones expuestas por la jueza Servini de Cubría en el exhorto en el que pide la extradición, tras conocer el dictamen del fiscal Martínez Torrijos, por el que pide al tribunal que la deniegue, teniendo en cuenta la argumentación de la defensa de la querella y tras escuchar los testimonios de 4 de sus víctimas hoy aquí, consideramos que Juan Antonio González Pacheco debe ser extraditado a Argentina para ser juzgado por sus crímenes. Madrid, 9 de abril de 2014. Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Ole, 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 hola, ole, 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 hola. Como a los nazis les va a pasar,
A donde vayan los iremos a buscar. Ole, hola, ole, 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 hola, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar.